Muy buenas noches, les agradecemos su participación en la actividad de la noche de hoy. Y el tema que voy a estar discutiendo con ustedes es el vapeo entre adolescentes como un problema de salud pública. Es importante hablar de este tema. La generación Z, que son aquellos niños, adolescentes y adultos jóvenes que nacieron después del 1997 hasta el 2012, es una generación innovadora, tecnológicos. Ellos entienden muy bien los medios sociales, las plataformas sociales, hacen el uso máximo de los medios electrónicos. Es una generación con mucha energía, eh, sumamente educados. Va a ser la generación más educada en cuanto a conocimiento, en cuanto al grado que completan de educación superior y graduada. Es una generación diversa, es una generación que busca la justicia social. Nuestros niños, adolescentes y adultos jóvenes son sumamente especiales. Y está en nosotros seguir cumpliendo nuestro rol de guiarlos, de ser el ejemplo número uno y de guiarlos con la información correcta, de sentarnos y tener esas conversaciones tan importantes acerca de temas que a veces pueden ser difíciles. Y este es uno de esos temas que puede ser un poco difícil. Por eso es nuestra intención poderle dar a ustedes la información y suplirles con herramientas que puedan ser útiles en ese proceso de ayudarles a guiarlos, a informar a estas generaciones, a esta generación, acerca de este tema. Así que tenemos que hablar de este tema porque, número uno, el uso de cigarrillos electrónicos es peligroso para los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Eso ha sido concluido en base a estudios realizados y en base a la tendencia que se está viendo en cuanto al aumento del uso de estos medios eh, de envío de nicotina. Y en cuanto a las campañas publicitarias que tienen las compañías que producen estos productos, utilizando precisamente esos medios electrónicos, esas plataformas sociales y dirigidos bastante específicamente a los adolescentes y adultos jóvenes, lo cual es grave, obviamente. Se ha determinado que el uso de cigarrillos electrónicos es un grave riesgo a la salud que es prevenible. Repito, se ha determinado que el uso de cigarrillos electrónicos es un grave riesgo a la salud y es algo que es prevenible. Número 3, los jóvenes están comenzando a vapear temprano en la adolescencia. Por lo tanto, es muy importante comenzar a hablar de este tema temprano, posiblemente mucho más temprano de lo que la gente se imagina. Y número 4, como les mencioné, este producto está siendo mercadeado directamente a esta generación y es sumamente accesible eh, a nuestros niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Los propósitos generales de esta actividad es contestar preguntas, preguntas que todos tenemos, preguntas que a lo mejor no hemos pensado mucho en ellas, pero al conocer de este tema vamos a ir, ¿verdad? Se van a ir generando esas preguntas y nuestra intención es entonces, a través de la información que les vamos a proveer, poderlas contestar y que usted se sienta cómodo acerca de cuáles son los recursos existentes para seguir entonces usted educándose de acuerdo a la necesidad que haya específicamente, ya sea de sus estudiantes, de sus hijos, de sus nietos, etcétera. Las preguntas que vamos a estar dialogando o explorando en detalle es qué es y cuál es la realidad acerca del vapeo en nuestros jóvenes, cuáles son los riesgos a la salud, quiénes están a riesgo de usar estos productos, cómo y cuándo se debe hablar de este tema en los hogares y en las escuelas y dónde las familias y los educadores pueden encontrar recursos e información confiable basada en evidencia acerca de este tema. Vamos a comenzar discutiendo que el uso del cigarrillo entre adolescentes ha disminuido. No todos son malas noticias. El uso del cigarrillo regular, lo que le vamos a hablar aquí, cigarrillo regular, que es aquel que se utiliza encendiéndolo, ¿verdad?
y eso genera una combustión para entonces el usuario poder inhalar el producto a través de combustión de ese cigarrillo. Ese tipo de cigarrillo regular ha disminuido significativamente. Si se fijan, en el 1991 era un 70% esa prevalencia de uso de cigarrillo entre adolescentes y disminuyó, ¿verdad? En el 2017 se reportó alrededor de 28,9%. O sea que es una disminución dramática. Esto es una gran victoria de salud pública, lograr esa disminución del uso entre los adolescentes del cigarrillo regular. Sin embargo, si miramos esta gráfica, es un poquito compleja, pero en este eje tenemos el porciento de estudiantes y en el eje de X tenemos el año. Y la gráfica comienza en el año del 2011. Si ustedes se fijan, comenzando acá en esta línea superior sólida, vemos que nos indica el uso en la escuela superior de cualquier producto de tabaco. Y vemos que empezamos aquí en un 25% de los adolescentes reportando que usan cualquier producto de tabaco en el 2011 y vemos cómo ha variado, pero lo que nos preocupa es que en el 2018, desde el 2017 realmente, y vemos esta tendencia al 2018, cómo va en un aumento dramático. Y si comparamos eso, podemos decir que ese aumento está asociado, al mirar esta línea entrecortada que representa el uso de cigarrillo electrónico en la escuela superior, vemos que ese aumento va a la par, ¿verdad? O sea que ese aumento en el uso de producto de tabaco está asociado a un aumento, realmente es por un aumento en el uso del cigarrillo electrónico, lo cual es extremadamente preocupante. Así que a pesar de que vimos esa disminución en el uso del cigarrillo regular entre los adolescentes y que ha sido una gran victoria de salud pública, vemos que entonces ha habido un aumento a partir del 2017 dramático en el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados. En el 2018, más del 20% de los estudiantes de escuela superior reportaron haber usado los cigarrillos electrónicos durante los 30 días previos. En Estados Unidos, más adolescentes usan cigarrillos electrónicos que los cigarrillos tradicionales. Y de hecho, en años recientes se ha visto un alza drástica en el uso de estos dispositivos entre los estudiantes de escuela superior. O sea que el mensaje ya está claro. Este es el modo de uso de cigarrillo más común entre los adolescentes, incluyendo en nuestra isla. Pero yendo a lo más básico, ¿qué son los cigarrillos electrónicos? Si se fijan a este diagrama, que es de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, les muestra los diferentes tipos de dispositivos, ¿verdad?, que se utilizan para poder acceder, ¿verdad?, el líquido de vapeo o el jugo, el juice, lo que le llaman el juice. Hay unos que son, como miran, en forma de USB, hay otros que parecen un bolígrafo, que parecen un lápiz, hay otros que parecen pipas tradicionales o cigarros, hay otros que son un poco más grandes, ¿verdad? Y hay otros que son muy similares al cigarrillo regular. Así que esto viene en diferentes formas. Y básicamente, un cigarrillo electrónico es un dispositivo operado por una batería que está dentro del aparato y usa un impulso eléctrico para calentar y aerosolizar el líquido. ¿A qué me refiero con aerosolizar? Es que el líquido entonces se vierte al aire de una manera, se aerosoliza, se pasa a ser parte del aire en partículas muy pequeñas que entonces el usuario puede inhalar. Y ese líquido que se utiliza, ¿verdad? Esos cartuchos vienen de esta manera y tienen diferentes sabores. Si se fijan, un dato interesante y que vamos a ir en detalle más adelante es que ese cartucho genera, un cartucho de Juul, que es una de las marcas, ¿verdad?, genera hasta 200 bocanadas, que equivale a una cajetilla de cigarrillos completa. Y es
pueden encontrar en la calle, ¿verdad?, diferentes nombres para un mismo mal. Le llaman vapeadores, le llaman sistemas de tanque, narguiles electrónicos, mods. Eso depende del tipo de cigarrillo electrónico o aparato que estamos hablando, ¿verdad? De la concentración de nicotina que puede darle al usuario. También le llaman hookah, plumas de vapor. Y en este diagrama podemos ver que un paquete de cigarrillos equivalen a 20 miligramos de nicotina, que es la droga activa que se encuentra en los cigarrillos, ¿verdad? Y una cajetilla de cigarrillos son 20 cigarrillos. Vemos por otra parte que un Juul, que es el que les acabo de enseñar, un pod o un cartucho de Juul, tiene 41.3 miligramos de nicotina y eso equivale a 41 cigarrillos. Un Puff Bar tendría 50 miligramos de nicotina, esta es otra modalidad, y equivale a 50 cigarrillos. Y un Zorin Pod, que es otra modalidad, otra marca, da aproximadamente 90 miligramos de nicotina y eso equivale a 90 cigarrillos. Si se fijan, este dispositivo que se ve tan inocente realmente contiene una cantidad de droga, en este caso la nicotina, muy alta. Y hay muchos mitos acerca del vapeo y como parte de esta charla vamos a hablar de las realidades. Una de las primeras realidades que vamos a hablar es que vapear no es menos dañino que fumar cigarrillos regulares y vapear nunca es seguro. De hecho, se sabe que afecta a diferentes órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro, que vamos a hablar más en detalle acerca de los efectos que causa, irritación en ojos, oídos y garganta. Está asociada la nicotina al desarrollo de enfermedad cardiovascular y la nicotina y otras toxinas que se encuentran en ese jugo contenido en esos pods o cartuchos del cigarrillo electrónico contienen toxinas que llegan sin filtrar a las áreas más profundas del pulmón. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Fue en el 2007 cuando se comenzaron a vender estos dispositivos y la manera de mercadearlo inicialmente era como que era una alternativa para dejar de fumar. Pero realmente cuando se hizo esto no habían datos científicos que realmente probaran que el vapear era una alternativa para ir disminuyendo el hábito de usar cigarrillos regulares. O sea, nunca se probó que fuera efectivo en el propósito de ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Y por lo tanto, como se mercadeó como si fuera un remedio médico, no fueron sometidos a las mismas regulaciones de los cigarrillos regulares. ¿Qué pasó? Al ver esta tendencia que el objetivo del mercadeo eran nuestros niños y adolescentes, el Congreso de los Estados Unidos en el 2016 aprobó regulaciones que van como parte del empaque de estos productos y el uso de estos productos es ilegal en nuestros adolescentes. Pero ya su uso se había popularizado ampliamente. Otra realidad es que los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura para dejar de fumar. No son efectivos con ese propósito y tampoco son seguros. Otra realidad es que el aerosol o vapor, por eso se le llama vapear, el aerosol o vapor de los cigarrillos electrónicos no es vapor de agua como muchas personas piensan. De hecho, esta es una imagen en un reportaje periodístico de US News. Si se fijan aquí, la imagen que muestra lo que le llaman el vapor, pero realmente no es vapor de agua. Así que después de su introducción en el 2007 al mercado y un mercadeo bien dirigido hacia los adolescentes con un producto que es atractivo, es fácil de usar, es fácil de esconder y también tiene diferentes sabores, era bien dirigido a los adolescentes y se convirtió en un problema de salud pública, como les mostré al principio, siendo hoy día el producto de tabaco más utilizado entre los adolescentes. Otra realidad es que el humo de segunda mano de una persona que está utilizando un cigarrillo electrónico también causa daños a la salud a aquellos que están alrededor y aspiran o inhalan indirectamente, sin ser los usuarios, ese vapor. Ahora, es bien importante lo que les voy a hablar ahora porque casi 80%, casi 8 de cada 10 estudiantes de escuela intermedia y escuela superior indican
que han estado expuestos al menos a un anuncio de cigarrillos electrónicos en los medios. Como les dije inicialmente, nuestra generación Z son bien conocedores del uso de los medios y ellos, obviamente, esa es la manera en que se realiza ese mercadeo, tanto a través de la música que escuchan, a través de las películas, a través de las diferentes plataformas sociales. eh, Estas compañías están mercadeando estos productos. Y estudios han revelado que el sabor es uno de los factores que los adolescentes consideran al probar estos cigarrillos electrónicos. Voy a detenerme un poquito para hablar de los cigarrillos electrónicos y la nicotina. ¿Por qué? Porque como les dije, uno de los mitos más grandes que tienen los adolescentes, y es bastante generalizado porque se ha estudiado a través de datos científicos, es que ellos piensan que el cigarrillo electrónico no tiene nicotina. Por alguna razón lo piensan, la manera en cómo se ha mercadeado, piensan que no tiene nicotina. Ese es uno de los grandes errores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cigarrillos electrónicos sí tienen nicotina y la nicotina es una droga altamente adictiva. O sea que realmente nuestros niños han sido engañados haciéndoles pensar que esto es una alternativa más segura y que no tiene nicotina. Un estudio demostró que casi 40% de los adolescentes no sabían que los Juuls son cigarrillos electrónicos. No sé qué pensaban que eran, pero no pensaban que eran cigarrillos electrónicos. Y un estudio demostró que 63% de los adolescentes no sabían que esos cartuchos del Juul contienen nicotina. O sea que no es simplemente que ellos no sepan lo que es nicotina, es que saben lo que es nicotina, pero pensaban que el Juul no contenía nicotina. Y porque es bien importante que eso quede bien claro, ¿verdad? La persona que va a decidir si va o no a utilizar esto es su decisión, obviamente. Nosotros no estamos babysitting nuestros adolescentes continuamente. Tenemos que empoderarlos con la información para que ellos tomen la decisión correcta cuando nosotros no estamos. Y es bien importante, el adolescente que está escuchando y sus padres, que sepan que el cerebro del adolescente está a riesgo en comparación con el cerebro de un adulto. El cerebro realmente ya en el adolescente ya dejó de crecer, fine, pero sigue desarrollándose, sigue madurando. Así que uno de los grandes cambios que ocurren le llaman podaje, como cuando tú podas una planta y cortas esas ramas que están de más, que como que hacen que la planta esté débil, como que hace que la planta no crezca bonita y tú la podas con una tijera. De igual modo, nuestro cerebro, ¿verdad? La creación es tan perfecta que nuestro cerebro en su proceso de maduración ocurre literal lo que se llama podaje. Tenemos todas estas millones de conexiones entre las células del cerebro y hay unas conexiones entre esas neuronas, que es el nombre de las células del cerebro, si se acuerdan de su clase de ciencias en escuela intermedia. Esas neuronas se conectan a lo largo de nuestra niñez y en la adolescencia hay un podaje, vamos a limpiar esas conexiones que no están siendo útiles para nuestro cerebro, para el mejor funcionamiento de nuestro cerebro. Y ocurre ese podaje en el área de la materia gris del cerebro, ¿verdad? También en el área de la materia blanca del cerebro ocurren unas conexiones súper importantes, o sea que unas conexiones se eliminan porque no nos sirven y otras conexiones se fortalecen porque nos hacen pensar mejor y ser más eficientes, ¿verdad? En nuestro proceso de pensamiento, en nuestra memoria, etcétera. Bien importante reconocer que en la adolescencia es cuando aparecen en aquellos que están a riesgo y por diferentes factores ambientales, es que se desarrollan problemas mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad. Por lo tanto, ese cerebro adolescente está en unos procesos sumamente importantes. Hay que cuidarlo como si fuera un tesoro. Y el área del cerebro que madura más tarde precisamente es esta parte de aquí, la corteza frontal. El cerebro va madurando, ese podaje ocurre de atrás para adelante. Y esta corteza frontal es la que es responsable de razonar, de pensar antes de actuar, y la maduración de esta área tan importante, ¿verdad? Dado a estas funciones, esta es un área súper importante. Esa maduración continúa hasta los 25 años, así que amigos y amigas, eso no se ha acabado cuando uno ya cumple 18 y es adulto, esa maduración continúa hasta los 25 años. Así que el cerebro del adolescente
puede ser afectado dramáticamente por la nicotina. La nicotina es psicoactiva, la nicotina cruza la barrera hematoencefálica, llega a ese cerebro y ejerce todos sus efectos nocivos, ¿verdad? Y de hecho, tiene la capacidad de cambiar la forma en cómo se conectan esas neuronas de las que le hablé. Ese proceso de podaje y ese proceso de conexión y reconexiones es afectado por la nicotina. Y va a afectar las áreas relacionadas al aprendizaje y la atención, nada más y nada menos. ¿Verdad? Aquí tienes la molécula de la nicotina representando ese proceso. El cerebro del adolescente está a mayor riesgo que el del adulto. ¿Por qué? Por esos mismos cambios que están ocurriendo en ese cerebro que ya en el adulto ocurrieron, que no están en ese proceso tan activo. Así que la nicotina aumenta las probabilidades de que el usuario adolescente termine siendo adicto a la nicotina, mucho más que si fuera un adulto el que lo está usando. Está asociado a depresión y ansiedad en el adolescente y está asociada a una disminución permanente en el control de impulsos. Esa adicción es bien importante reconocer que 9 de cada 10 adultos, y escuchen esto bien, 9 de cada 10 adultos que son fumadores diarios comenzaron a fumar antes de los 18 años. Eso de una vez confirma, ¿verdad? Esa predisposición mayor a desarrollar adicción si se usan estos productos en la adolescencia. Los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos podrían tener más probabilidades de fumar cigarrillos regulares y marihuana en el futuro. De hecho, se ha demostrado que aquellos que usan la nicotina líquida de los cigarrillos electrónicos podrían estar hasta 4 veces más propensos a usar marihuana dentro de los próximos 2 años. Así que el cerebro del adolescente es un target, es un blanco bien predilecto de la molécula de la nicotina, que es esta que vemos aquí representada, y puede causar deficiencias cognitivas, que es en el proceso, ¿verdad? Nuestra inteligencia se afecta, puede causar hiperactividad, puede causar comportamiento impulsivo y puede causar impedimentos en la memoria y en las funciones ejecutivas. Otra realidad que tenemos que entender es que el líquido o el jugo de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina y muchas otras sustancias tóxicas que hacen daño a la salud humana. Incluyen anticongelantes, incluyen agentes carcinógenos, o sea que pueden causar cáncer, incluyen preservativos como el acetato de vitamina E, que causa lesiones en el pulmón, incluye partículas pequeñas o ultra pequeñas que llegan hasta las áreas más profundas del pulmón, incluye los COVs o los compuestos orgánicos volátiles, que esos son los que se encuentran en las pinturas, etc. Ese mismo tipo de compuestos se encuentra en ese jugo de los cigarrillos electrónicos. También podrían contener aceites de THC y CBD, causando gran irritación. También saborizantes, que sabemos que los contienen, es uno de los grandes atractivos, están asociados directamente a daño pulmonar y hasta metales pesados como plomo. Les invito a buscar más información acerca de esto en la página de la Academia Americana de Pediatría que se llama Healthy Children. Yo la uso mucho. Está desarrollada por pediatras, está basado en evidencia, va dirigido a los padres y ahí ellos también tienen páginas dirigidas a los adolescentes y la información está tanto en inglés como en español culturalmente apropiado para nuestras comunidades en Puerto Rico. También quiero recalcar, y de todo esto va a hablar el doctor de Jesús, que en el 2019-2020 hubo una epidemia, un brote de lesiones pulmonares asociadas al uso de los cigarrillos electrónicos y Puerto Rico fue parte de, y al igual que Islas Vírgenes, esos dos territorios también reportaron hospitalizaciones por daño asociado al uso de cigarrillos electrónicos. En total hubo 68 muertes en 29 estados. En Puerto Rico, al menos en las páginas de CDC no había ninguna muerte reportada, sí habían casos de hospitalizaciones y cuando buscas la información, 48% de las víctimas de esta epidemia fueron menores de 24 años. Obviamente tenemos otra capa de complejidad, estamos en medio de una pandemia con un virus respiratorio nada más y nada menos y el doctor les va a mencionar los datos que existen relacionados a la morbilidad, que eso significa a enfermedad, y la mortalidad, que significa la muerte asociada, los riesgos mayores a ambos, a enfermedad y muerte por COVID, en pacientes que son usuarios del cigarrillo electrónico.
De igual modo, otra capa de complejidad aún mayor para nuestros niños es que Puerto Rico es el territorio de los Estados Unidos, de los estados y sus jurisdicciones, el lugar donde más casos hay de asma por población. Eso significa la prevalencia. 2 de cada 10 niños y adolescentes en Puerto Rico tienen asma. Asma, ustedes saben que es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Donde hay una dificultad por una inflamación que existe en esos pulmones. El paciente asmático, fatal, que vapee, fatal. Es un riesgo muy grande y es algo que tenemos que prevenir, ¿verdad? Y si vemos en las edades, ¿verdad? Tenemos aquí entre los 10, ya aquí tenemos 10 a 14 son los pre-twins, los preadolescentes, los twins, y 15 en adelante, ¿verdad? Que son los adolescentes ya propios. Si se fijan, es un 28%, casi un 30% de los pacientes asmáticos están en esos grupos de edad. Si vemos nuestro mapa de nuestra hermosa isla, en estos últimos datos vemos que la región de Arecibo, Aguadilla, Mayagüez son los casos donde, son las regiones, perdón, donde más casos se ha reportado de asma y seguido por Caguas y el área metro y Fajardo. Así que quiero compartir con ustedes un recurso valioso que tenemos en Puerto Rico, se llama el programa VIAS, el programa de asma del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde se generan este tipo de hojas informativas y muchos otros recursos, tanto visuales como recursos que les voy a hablar un poquito más adelante, que son las visitas al hogar. La misión de este proyecto es proveer intervenciones educativas, quiere ser líder en el manejo y control de los provocadores de asma, y la meta es esta misma, mantener informadas a las comunidades y mantener nuestras comunidades saludables. Esta es su información de contacto. Ellos realizan visitas al hogar, tienen un programa para aquellos niños que son asmáticos descontrolados entre los 4 y los 18 años, así que los exhorto a que usen de este recurso. También en el Departamento de Salud existe una línea de cesación de fumar. Es muy efectivo el trabajo que han hecho, es encomiable. Así que les recomiendo que continúen la conversación y buscando información acerca de estos recursos. Hasta aquí llega mi introducción al tema. Ahora vamos a tener al doctor Wilfredo de Jesús, neumólogo pediátrico, catedrático de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que les va a estar hablando acerca de los riesgos a la salud asociados al vapeo entre los adolescentes. Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas. Saludos y gracias por la invitación que me hicieron para ser parte de este panel. Gracias, doctora Huertas, por esa buenísima conferencia. Lo que quería darle, ¿verdad? Mi parte va a ser más bien enfocado a un poco más dirigido a lo que sería el uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes, mirando de una perspectiva pulmonar, ¿ok? Parte del entrenamiento, ¿verdad?, de la Academia Americana de Pediatría es que estuvimos participando de lo que conocemos como los grupos de champion para los cigarrillos electrónicos a nivel de Estados Unidos, y pues en representación a Puerto Rico pues participé de los mismos, así que les voy a traer cierta información de las que discutimos ahí y otra información muy importante que quiero compartir con ustedes esta noche. Así que sin más preámbulos vamos a dar comienzo a nuestra conferencia, y quiero que, ¿verdad?, le voy a poner varias fotos porque ¿verdad? Durante esta pandemia, pues hemos visto muchos casos como esto, ¿verdad? Donde muchos pacientes pueden tener daño pulmonar por el coronavirus, pero el vaping también, antes de que empezara la pandemia, llevó a participantes y adultos jóvenes a estar hospitalizados con fallos respiratorios agudos. Esto se estaba hablando en California, por ejemplo, un hombre fue diagnosticado con fallos respiratorios y fue puesto en coma inducida por el estar utilizando cigarrillos electrónicos. Aparte de eso, pues aquellos que utilizaban no solamente los que podían comprar por ahí, sino los de uso casero, también presentaron problemas respiratorios. Y esto acaparó las noticias de las primeras planas de los journals y las revistas médicas, incluyendo el Washington Post, el JAMA, el CDC, donde estaban buscando cuál era la razón por la cual ¿verdad?, los adolescentes y los adultos jóvenes estaban teniendo problemas respiratorios
en relación al uso del vapeo. Y tan pronto empezó a aparecer el primer caso, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer los conteos de 16, cada semana subían 21, 26, 35, 37, y hasta la fecha de febrero 18 del 2020 se reportaron alrededor de 2.807 hospitalizaciones secundarias al uso de cigarrillos electrónicos. Aparte de eso, de esas se reportaron 68 muertes, y entre la edad promedio de los pacientes que fallecieron fue 49 años, pero eso incluyó un grupo de personas desde los 13 hasta los 85, con una media de 24, ¿ok? Y la mayoría de ellos fueron hombres. En Puerto Rico no fuimos la excepción, aunque, ¿verdad?, nuestra campaña empezó temprano, llevando esta información a todos los medios. Sí reportaron un primer caso sospechoso por daño pulmonar por cigarrillo electrónico en una joven fémina de 19 años, que es de conocimiento público ¿verdad?, a través de los medios en aquel entonces. Sí, no tuvimos muertes relacionadas a cigarrillos electrónicos, y por eso es importante mantenernos informados sobre esto, porque pues queremos evitar muertes relacionadas y mucho menos muertes en adolescentes por esto, ¿ok? A diferencia de los cigarrillos tradicionales, donde vemos una tendencia que ha disminuido a través de los años, el cigarrillo electrónico ha aumentado, y ese pico que ocurrió en el 2018 fue lo que los alertó a toda la comunidad médica a llevar entonces esta campaña a todos lugares, ¿ok? Data más reciente que incluyen data hasta el 2020. Obviamente por la pandemia muchos de estos pues se ha estado limitado en comparación con el cigarrillo, ¿verdad? Tradicional. Todavía los cigarrillos electrónicos siguen estando a un auge, aunque sí han disminuido un poco gracias a toda esta información que ha salido, y pues ¿verdad?, la educación en nuestras comunidades. Pero pues sí, todavía sigue siendo algo importante, específicamente en estudiantes de escuela superior en Estados Unidos, y en estudiantes intermedias, aunque iba subiendo, pudimos entonces, ¿verdad?, a través de la campaña en Estados Unidos y Puerto Rico, pues ir bajando este porcentaje, ¿ok? En Puerto Rico no tenemos una data tan contundente y tan robusta como quisiéramos, pero sondeos informales que hicimos a través de las escuelas, en estudiantes de escuela superior entre 15 y 18 años, cuando le preguntábamos ¿verdad?, si ellos estaban vapeando hoy día, 33% en un grupo de 100 contestaron que sí, y si habían vapeado en el mes pasado, habían 72% que dicho que sí. Y cuando preguntamos si habían conocido a algún amigo que vapeaba en la escuela, en realidad la mayoría sí conocía a alguien que estaba haciendo eso. Y eso es una escuela pública en el centro de la isla, que obviamente no es representativo de todo Puerto Rico, pero sí nos da una idea de que realmente los adolescentes en Puerto Rico sí vapean. Y como mencionamos, estos cigarrillos electrónicos vienen en distintos tamaños, son bien atractivos a los adolescentes, y a veces pues pueden ser confundidos o incluso con USB, que es la tecnología que se utiliza para almacenar data. Se pueden conseguir en gasolineras, en farmacias, están al alcance de todo el mundo. Los precios pueden variar, pero ¿cuántos de ustedes no han ido a la farmacia y han visto este display con todos estos cigarrillos electrónicos a la mano de cualquiera que pueda comprarlo? Y más aún con la era tecnológica y los deliveries ¿verdad?, y todo ahora virtual, pues si usted va a eBay y pone vaping, que sería la búsqueda que uno haría para buscar cigarrillos electrónicos, etcétera, aparecen 196.340 resultados para esto. Y los precios pueden ser, ¿verdad?, bastante accesibles, para que igualmente en Amazon estos devices, ¿verdad? Así que los padres tienen que estar alerta sobre el uso de sus cuentas en las compradoras, porque incluso lo pueden comprar y sin siquiera se dan cuenta, llega a la casa y los adolescentes pudieran estar utilizando este tipo de tecnología. Cuando uno va a YouTube y busca, ¿verdad?, información sobre el vape, incluso hay niños hablando sobre cómo hacer tu propio vape en tu propia casa, cómo hacer, ¿verdad?, crear tus propios líquidos y lo que le vas a añadir a estos cigarrillos electrónicos. Y eso tiene hasta 206.000 views y 214.000 views en las redes sociales. O sea que los adolescentes están mirando esto, y
y toman ideas. Así que, ¿verdad? Es bien importante que sepamos dónde es que están buscando la información. Como se mencionó, aquí hay distintos sabores, entre ellos los más que agrada, ¿verdad? A los adolescentes son las frutas, específicamente el mango, y la mayoría de ellos contienen nicotina y contienen otro grupo ¿verdad? De químicos, incluyendo el diacetil, y pueden incluso contener drogas ilícitas, THC, marihuana, etc. ¿Ok? Para entender un poco de cómo funciona el cigarrillo electrónico, tenemos que estudiarnos la anatomía del cigarrillo electrónico. Y la anatomía es que tiene, ¿verdad? Una boquilla, unos cartuchos con un líquido, un microprocesador y un vaporizador, que lo que hace es que convierte cualquier líquido que usted le ponga ahí en, en vapor, ¿verdad? Y en ese vapor va a contener esos químicos que van entonces a ser inhalados, pero no deja de tener, ¿verdad? Una batería, que es algo tecnológico, y aparte de eso, algunos de ellos pueden tener hasta incluso un emisor de luz para utilizar ¿verdad? Lo que se llama el biofeedback, que es que tan pronto tú lo inhalas, prende la bombillita para seguir entonces estimulando el uso de esto y crear entonces una adicción. Estas baterías, como todo, puede ser puede fallar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de un teléfono que le falla batería y explota? Ese mismo paso con los cigarrillos electrónicos y en términos de se han reportado hasta 2035 quemaduras por cigarrillos electrónicos entre el 2015 y el 2017, adultos jóvenes que estaban vapeando y aunque las imágenes son un poco, ¿verdad? Fuertes, no dejan de ser la realidad. ¿Okay? Así que es importante que sepamos que estos pueden causar quemaduras no solamente en la cara, sino también en las extremidades, mientras lo estaban sujetando en los bolsillos donde las personas estaban guardando estos cigarrillos. Y son quemaduras, no solamente, no son quemaduras superficiales, son quemaduras de segundo y tercer grado que pueden entonces hacer un daño significativo. ¿Okay? No solamente afecta el pulmón, no solamente afecta la piel a través de las quemaduras, sino también que en las casas ¿verdad? De las personas que utilizan cigarrillos electrónicos se almacenan botellas como estas con líquidos utilizados para el cigarrillo electrónico que son bien atractivas, tienen colores y rotulaciones bien atractivos para los niños que ni siquiera saben, ¿verdad?, qué es lo que contiene. En las casas de niños con adultos que vapeaban, se reportaron entre el 2012 y el 2017 8.269 exposiciones de envenenamiento, porque el niño abría la botellita y se tomaba el contenido de un cantazo. En niños menores de 6 años, ¿ok? No eran personas que utilizaban, no eran niños que utilizaban cigarrillos electrónicos, sino que estaban expuestos pues estas botellas no están diseñadas, ¿verdad? Para tener seguros para los niños, así que se pueden abrir, se pueden romper, se caen, son de cristal y los niños pueden tener exposición a esto. El riesgo del vaping, mencionábamos que el 63% de los usuarios de esta tecnología pensaba que no tenía nicotina y cuando hablamos de esto puede ser hasta 20 cigarrillos y aumentar la cantidad de nicotina que puede ser llevada al pulmón y el sistema sanguíneo como tal. Y uno de estos químicos es el llamado diacetil o el diacetilo, que no es otra cosa que una toxina que ha estado estudiada en el pasado, que da unas cicatrices pulmonares irreversibles, conocida como el popcorn lung, el pulmón de popcorn. ¿Verdad? Todo el mundo ha ido al cine y en el cine hay este olorcito como que a mantequilla cuando uno entra por la puerta. Ese olor a mantequilla que está en el aire es pequeñas cantidades, es el diacetil, es un químico que se le añade a ciertos componentes para darle un sabor mantequilloso a la comida, ¿verdad? Que cuando se ingiere no tiene ningún problema, pero cuando se inhala en grandes concentraciones, específicamente en vapor, se puede desarrollar lo que se llama entonces la enfermedad del popcorn, que no es otra cosa que una bronquiolitis obliterante o popcorn, la enfermedad del popcorn, que es causada por cicatrices irreversibles, no hay marcha atrás, esas cicatrices se quedan en el pulmón para siempre y da dificultad para respirar, tos crónica y algunos pacientes pueden necesitar las toxinas dependiendo de la magnitud del problema. ¿Okay? Adicional a esto, las personas que utilizan cigarrillos electrónicos empiezan a jugar con qué añadirle a estos cartuchos. ¿Okay? Y estos cartuchos pues le empiezan a ser alterados y algunos de ellos pueden ser alterados con cartuchos de aceite, que son
mezclas, ¿verdad?, que hacen las personas para añadirle y vaporizar este tipo de líquido. Y esos aceites entran, ¿verdad?, y se vaporizan en el pulmón, y esas pequeñas gotas de aceite suspendidas en el aire pueden llegar a las partes más profundas del pulmón y causar lo que conocemos pulmonías por aceite o pulmonías lipoides, que ese es el término médico, ¿verdad? Usualmente el pulmón tiene que estar lleno de aire, no le gusta otra cosa que no sea el aire, ¿verdad? Cuando llega algo al pulmón que no es aire, empieza una reacción inflamatoria, empieza una reacción de rechazo a esa partícula que llegó, y entonces empieza a tornarse, en vez de oscurito, se pone más blancuzco, y esa es una reacción de inflamación. Cuando se ocurre esta reacción de inflamación y hacemos estudios más profundos, vemos un daño ya pulmonar que es bastante severo, y ese es el paciente que llega con dificultad respiratoria a la sala de emergencia y en necesidad de evaluación, ¿ok? Y como estamos en una pandemia y ¿verdad? Y estamos también en la temporada de influenza, pues me estuvo interesante compartir con esto con ustedes, cómo diferenciar entre, ¿verdad?, síntomas de coronavirus, influenza y EVALI, que es la condición que conocemos como daño pulmonar a el uso de cigarrillos electrónicos en el pulmón, ¿verdad? Y muchos de estos síntomas pueden ser los mismos, entre fiebre, malestar general y tos, todos pueden presentar, ¿verdad? Los tres pueden presentar hasta con falta de aire, y muchos de estos síntomas de daño pulmonar por cigarrillo electrónico pueden ser también em, bastante similares a lo que sería una infección por coronavirus, ¿ok? Así que cuando vemos el daño que tienen los cigarrillos electrónicos en un pulmón, ¿verdad? Cuando lo miramos, como le explicaba, el pulmón tiene que verse oscuro porque tiene que estar lleno de aire. Cuando lo vemos un pulmón con coronavirus, vemos estas manchas blancuzcas que están en ambos pulmones. Esos son daño pulmonar agudo por una infección viral, ¿verdad? Como lo es el COVID-19. Y cuando vemos un paciente con cigarrillos electrónicos, son manchas también bilaterales, con mayor extensión, que pueden entonces afectar lóbulos completos o partes completas del pulmón, que cuando combinamos estas dos imágenes, obviamente el final no va a ser muy bueno para el pulmón, ¿ok? Porque son cicatrices que van a afectar significativamente la función, el funcionamiento del sistema respiratorio, ¿ok? Y lo último es que, aparte de los lípidos, ¿verdad? Las grasas y los aceites que le añaden y los distintos sabores, hasta existe, ¿verdad? Esto fue lo último que se habló en el entrenamiento de AAP Champion, es el uso de melatonina y vitaminas que sugirieran, ¿verdad? Como vender el uso de cigarrillo electrónico como algo, como si fuera saludable. Y esto no deja de ser igualmente dañino porque tiene los mismos químicos que pudieran tener otros, pero los venden como si fueran, ¿verdad? Y los promocionan como si fueran algo más saludable, como estás inhalando oxígeno que contiene, y dice que no tiene ninguna sustancia desagradable o que te vaya a hacer daño, pero en realidad todos estos tienen distintos tipos de químicos que pudieran entonces dar esos mismos problemas, ¿ok? Así que desde el inicio de la pandemia hemos estado llevando información a los distintos medios de comunicación, y para marzo 20 nosotros publicamos esta columna en endy.com sobre la importancia de considerar, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, dejar tanto los cigarrillos tradicionales como los cigarrillos electrónicos, porque sabíamos que era posible que hubiera una relación entre mayor contagio y el uso de cigarrillos en general. Así que una de las cosas que promovimos fue que al igual que lavarse las manos y tener un sistema inmune fortalecido, ¿verdad? El fumar o dejar de vapear es una medida prudente para evitar complicaciones en estos tiempos de pandemia. Y luego, después de los meses que se pudieron realizar los estudios, sale ¿verdad? Este estudio donde hay una asociación entre el uso de cigarrillos en adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, el uso de cigarrillos electrónicos y el coronavirus en el 2019, donde el resultado de este estudio dice que una persona que utiliza cigarrillos electrónicos tiene 5 veces más oportunidad de que le hagan una prueba de coronavirus y salga positiva, ¿ok?
recordando que cuando usted está vapeando o está utilizando cigarrillos, tiene que quitarse la mascarilla y ahí te añade un riesgo adicional y tiene que llevarse un dispositivo a la boca que puede estar guardado en cualquier lugar y puede también a veces ser compartido entre personas, porque eso también es la tendencia, que comparten para probar distintos sabores y entonces ahí hay un mayor riesgo de que la persona se contagie, ¿ok? Así que hemos también llevado información a distintas ¿verdad? Distintas revistas, como la revista Mi Pediatra, donde hablamos de adolescencia, vaping y coronavirus. Les invito a que lo lean para tener más detalles. Al principio, antes de la pandemia, habíamos ido al Centro Comprensivo de Cáncer para ayudar y educar a jóvenes a través de esto. Y como les mencioné, fuimos a las escuelas, porque es importante entonces educar tanto los colegios privados como las escuelas públicas para llevar entonces la información y educar a nuestros adolescentes al respecto. Y por eso estamos haciendo este tipo de actividades igualmente en los medios, en los medios noticiosos y en los programas de televisión. Mi mensaje final para todos ustedes es que los cigarrillos electrónicos pueden dañar tu salud, aumentan el riesgo de contagiarte de COVID-19, así que todos los padres que nos están escuchando y nos están participando, deberían tener una conversación con sus hijos sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos y explorar, ¿verdad? Si sus hijos están utilizando y buscar ayuda, dialogar con su pediatra o con su neumólogo pediátrico en caso de que necesiten una evaluación adicional, ¿ok? Este es un enlace donde pueden encontrar más información, está también en español sobre cigarrillo electrónico y vapeo, las cosas que deben saber. Y esta es mi información de contacto en caso de que quieran tener más información sobre cigarrillo electrónico o una consulta de evaluación. Creo que vamos a contestar algunas preguntas, así que vamos a dar paso a Tora Vuelta para que introduzca a nuestro próximo participante. Muy muy buena la información que nos dio el doctor. La verdad que estamos bien agradecidos. Extremadamente interesante todo lo que nos ha expuesto. Tenemos ahora con nosotros al doctor Anton Giorgi, también catedrático de nuestra Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, y nos va a estar hablando acerca de cómo abordar este tema en las familias, en nuestros hogares, ahora que estamos todos encerrados por la pandemia y tenemos muchas oportunidades de compartir con nuestros hijos. Tomemos la oportunidad y sigamos los consejos que el doctor nos va a proveer. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, lo primero es que muchas gracias por la oportunidad, a ambos ¿verdad? Por la invitación y por la presentación que acaban de dar previamente. Déjeme verificar. La presentación por el momento no se está viendo, ¿verdad? Se ve, pero no se ve en modo de presentación. Es que le di completo, vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora se ve como presentación. Adelante. Muchas gracias por la información. Quería contestar rapidito dos preguntas, porque de esto es el tema que vamos a estar hablando ahora. Una de las preguntas que hicieron fue con respecto a si había un componente cultural que pudiera estar influenciando esto. Y quería recordar que esto es algo que viene, el fumar, en nuestra misma cultura desde hace mucho tiempo. Incluso todo el mundo puede recordar cuando nace un bebé, lo primero que traen son los cigarros. Hay personas que nunca incluso han fumado, pues le dicen, mira, tienes que fumar esto porque estamos celebrando. Y me parece curioso que vienen hasta dulces para los niños que, como en teoría no pueden fumar, ¿verdad? Porque obviamente no es recomendado ir por la edad, pues ellos dicen, no, pues vamos a justificarlo dándole un chocolate. Así que esto es algo que, aparte también de lo que mencionó la doctora de los componentes de la música, que se normaliza mucho en las películas, pues esto es algo que viene ya en nuestra sociedad. También, pues la otra parte que nosotros tenemos que ver, que es un proceso como de aceptación por parte de las otras personas, en que se proyecta que las personas que fuman pueden ser hasta más atractivos. Así que sí, definitivamente pues hay un componente cultural que debemos dialogar. Ahora el email core saliendo. Y, ay Dios mío, se ve, tengo problemas aquí con el email que se me está metiendo en el medio. Estamos viendo los slides. Como quiera. La presentación se ve. Ok, pues está bien. Si en algún momento se interrumpe, me lo dejan saber, es que me salió un email de casualidad. Disculpen con ese problema técnico, pero es que tengo el email aparentemente para que salga primario. Así que pues, si se interrumpe, pues me dejan saber. Así que nada, ¿verdad? Pues empezamos con consejos para hablarle a sus hijos acerca del vapeo.
Y nada, primero con los objetivos, que es discutir las consecuencias en la salud mental de los jóvenes, poder discutir cómo esto le puede afectar a largo plazo y a corto plazo, algunas técnicas que nosotros podemos tener para comunicarnos, tanto algún profesional de la salud como los padres, y entender los recursos disponibles. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos hay muchos recursos que nos pueden ayudar para nosotros educarnos y para poder educar a las otras personas. Esta tablita es más o menos para discutir algunos números que ya, ¿verdad?, los conferenciantes previos Disculpe, han doctor, no están los slides, disculpe que lo interrumpa, no están pasando los slides. pues yo lo verifico ahora. En el slide inicial. Ahora vamos. Perfecto. Ahora sí, disculpe. Que eso es del email bendito. Pero nada, esta tablita, como les mencionaba, ya fue previamente discutida. Lo que quería mencionar era cuando vemos es donde dice e-cigarettes y vaping, el aumento que hemos estado viendo, ¿verdad? De 36.9, 42.50. O sea que vemos que mientras van pasando los grados y los años, pues ha habido un aumento en el uso de, ¿verdad?, estos cigarrillos electrónicos. Es bien importante que nosotros empecemos a tomar conciencia sobre esto. De hecho, hay un documental en Netflix que salió el año pasado que se llama Broken, donde empieza a estudiar todo este tipo de conducta y cómo esto empieza a afectar, ¿verdad?, a los jóvenes, a los adolescentes, y cómo es este mercado, porque la realidad es que es un mercado. Juul, tenemos que hablar de Juul, como ya lo he mencionado anteriormente, es quien, ¿verdad?, es el líder de compañía en este mercado, y nosotros tenemos que pensar cuál es la intención detrás de ellos, porque ellos dicen que inicialmente era como una alternativa para dejar de fumar el cigarrillo tradicional, pero lamentablemente pues eso no, uno siempre quisiera tener mayor alternativa y en verdad mejores opciones para las personas que utilizan cigarrillos y cigarros y tabaco, pero no han ido, como me mencionó la doctora, no han ido por los estudios pertinentes, no podemos decir que contundentemente hay evidencia de que esto sea cierto. Y luego de esto, ¿verdad?, dentro de sus mismas expresiones, se le ha cuestionado, porque ellos dicen que esto es para adultos, que esto es para personas que ya, ¿verdad?, son mayoría de edad, pero incluso si uno ve los anuncios de ellos, muchas veces ven que las personas que están utilizándolo en los anuncios son jóvenes, y son personas que pudieran ser vistos como menores de edad. Y, ¿verdad?, la población a la que ellos están tratando de atraer es una población que en teoría pudiera ser una población menor de edad. Así que uno tiene que empezar a estudiar las compañías y ver cómo entonces se van desenvolviendo, por qué es que están escogiendo este tipo de dispositivo para poder, ¿verdad?, obtener ese placer los adolescentes. Y la razón principal que ellos identifican es el sabor. Una ¿verdad?, de las cosas que mayor atractivo tiene de esto es que si uno compara el fumar con lo que es el vapeo, pues el vapeo pues muchas veces viene con olor a menta, con olor a frutas, como pongo arriba de mango, el Cool Mint, y esos olores, pues, no tienen la misma, el mismo estigma que cuando una persona está fumando por la calle y entonces empieza caminando y pues tiene ese olor al tabaco, ¿verdad? Que muchas veces pues tiende a no ser del agrado de las otras personas. Aquí incluso pueden oler eso y otras personas que quizás no son fumadores dicen, Ave María, qué rico huele, vamos para allá. Y empiezan entonces a compartir dentro de ese núcleo. Es bien peligroso porque es altamente adictivo. Un componente que tiene nicotina, y ya incluso el cirujano general de Estados Unidos mencionó que todo componente que tuviera nicotina tiene un potencial tan alto de adicción que no es seguro. Así que no se recomienda ni en los cigarrillos electrónicos, ni en vaping, ni en los mods, ni en los pods, en ningún lugar, ¿verdad? Porque tiene un componente bien alto de adicción. Y el riesgo significativo, como ya mencionaron los doctores, es de que estas personas empiecen primero utilizando estos dispositivos, pero luego terminen utilizando no tan solo cigarrillos, sino alcohol, heroína, cocaína, diferentes sustancias, ya que esto se puede considerar como si fuera una droga de entrada. Dentro de lo que son los productos Juul, pues esto se ha visto un aumento, como ya hemos mencionado anteriormente. Quiero enfatizar eso, que sí hemos visto un aumento tanto en las escuelas como en las universidades, que son jóvenes todavía, porque están empezando todavía ese proceso de desarrollo del cerebro. Y se ha convertido en una actividad social. Incluso se pueden compartir los mismos dispositivos, que ya mismo voy a poner una foto de cómo es que se ven, para que ellos mismos digan, Ave María, el tuyo tiene una mejor potencia, el tuyo es más fuerte, el mío es menos fuerte. Y pues eso a la misma vez pues promueve que muchas personas estén buscando diferentes, ¿verdad?, diferentes dispositivos para compararlos y para tratarlos. En tiempos de COVID, como mencionó el doctor de Jesús, pues esto es bien importante porque no promueve dentro, ¿verdad?, de los parámetros de lo que es la higiene que debemos mantener. ¿Verdad? Otra de las razones, aparte de ese contenido social, es que uno, ¿verdad?, uno esperaría que los adolescentes y los chicos se inventen de todo, y lo hacen. Así que como psiquiatra de niños, pues una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque incluso desarrollan competencias. Y hay una competencia, dos específicamente, que son atractivas para ellos, que una es de nubes,
que es para ver quién exhala la nube de vapor más grande. Eso obviamente sabemos que para hacer eso tiene que tener mucha práctica y también diferentes dispositivos con los cuales tienen que intentarlo, así que pues es un riesgo bien alto. Y una competencia de trucos, que le pongo una foto en la parte de abajo para que la puedan ver. Ellos tienen diferentes nombres para estos trucos. Se llaman el dragón, algunos, que es que sale por la nariz y por su boca. Tienen el anillo de humo, que hacen varios anillos como el que están viendo en la imagen. El tornado, o sea que ya ustedes ven que hasta los nombres son llamativos. Y eso hace que las personas y los menores que no están utilizando ahora mismo estos cigarrillos electrónicos, pues puedan caer en este uso. Otro de los usos, ya habíamos mencionado el sabor como una de las razones primordiales, ¿verdad? Para que ellos lo utilicen. Otro es el aburrimiento. Y esto es bien importante en lo que es en el tiempo de COVID. Porque en el tiempo de COVID nosotros tenemos aquí un montón de adolescentes que están en las casas, que no pueden salir a la calle con sus amigos, que no pueden salir al cine, no pueden salir a la escuela como tal. Y en cierto modo los protege en algunas razones, sí, pero en otras razones, que si es el aburrimiento una de las primordiales que ellos identifican para el uso, pues no me los protege porque se quedan todo el tiempo en las casas. Y sabemos que los padres, pues uno quisiera decirle que los padres tengan supervisión, lo cual siempre es correcto, pero los padres también están trabajando. Así que muchas veces los adolescentes se pueden escapar dentro de la casa, ir a otra esquina, y como el olor no es como el del cigarrillo, pues no es necesariamente tan fácil de poder, ¿verdad?, ver a estos adolescentes en el acto. Así que el aburrimiento puede llevar a un hábito, y el hábito es lo que va a hacer que entonces esta conducta se siga corriendo, ¿verdad?, por dentro de los días o de las semanas que puedan estar utilizando y que los padres no se den cuenta. ¿Qué pueden contener y cómo se ven? Ya también lo mencioné anteriormente, pero si quería ponerle unas fotos para que vieran en tamaños reales de cómo es que se pueden ver lo que mencionaron los doctores previamente del USB, que lo pueden ver que parece literalmente un USB. Para alguna persona en particular pudiera verlo y pensar que, ¿verdad?, no pensar que es un cigarrillo electrónico ni nada que pudiera contener algún tipo de, ¿verdad?, de sustancia estimulante o no estimulante. Y la realidad es que si uno lo ve, parecen hasta perfumes, bolígrafos, o sea, la apariencia varía, pero lo que no varía es la peligrosidad de lo que está dentro de ese dispositivo. Así que pueden tener nicotina, pueden tener marihuana, que son las dos que voy a empezar a discutir próximamente. Para poder discutir esto, tengo que mencionar que es una adicción, para que los padres entiendan cuando una persona, ¿verdad?, demuestra adicción. Y es cualquier dependencia a una droga, sustancia o conducta, ¿verdad? Muchas veces también estamos discutiendo dentro de lo que es psiquiatría la adicción al juego, que eso también pudiera ser otro tema aparte, ¿verdad? Porque ahora también en los tiempos de COVID muchos están utilizando los videojuegos, pero no es solamente como heroína, cocaína, como se conocen, ¿verdad?, las drogas, las grandes, por decirlo así, que uno puede presentar adicción. Uno puede presentar adicción al cigarrillo, al vaping como tal. Uno puede desarrollar tolerancias, que es que entonces para obtener el mismo efecto placentero, ¿verdad?, la sensación de euforia, pues en vez de necesitar un puff, pues necesito ahora 3 puffs. Y empiezo a necesitar una mayor cantidad para obtener el mismo efecto que obtenía anteriormente. Eso se va adquiriendo con el tiempo. Y a la misma vez con la tolerancia viene algo que se llama la retirada, que la retirada es cuando nuestro cuerpo ya espera esta sustancia. Nos hemos acostumbrado a que tenga esta sustancia en mi cuerpo. Cuando me la quitan, que ya no la tengo presente o disponible, pues entonces mi cuerpo se empieza a poner ansioso, tembloroso, con insidia, que eso es las ganas de querer volver a utilizar. La insidia es lo que en inglés muchas veces le llaman el craving, que es las ganas de volver a utilizar esta sustancia. Así que con estos, ¿verdad?, con estos patrones de conducta, ustedes se imaginarán que vamos a ver unos cambios conductuales que se pueden relacionar directamente al uso. Ya adelante vamos a ver algunos de esos cambios que pudieran ser, pero ustedes van a ver adolescentes que se empiezan a encerrar, que empiezan a tener problemas en la escuela, problemas conductuales, agresividad. O sea, ya cuando uno ve que un adolescente cambia de conducta o un niño cambia de conducta, tenemos que levantar una bandera roja. La adicción a la nicotina, que es uno de los que mencioné anteriormente, pues la nicotina es un estimulante, la nicotina se activa cuando nosotros nos estamos preparando para hacer alguna actividad de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que mayormente pues, nos preocupa aquí es que la nicotina, cualquiera de estos productos o dispositivos que contengan nicotina, pues estamos hablando, y vuelvo, tengo que traerlo a tiempos contemporáneos, en tiempos de COVID, pues si están utilizando estos dispositivos y a la misma vez tuvieran síntomas de COVID, pues miren lo que presenta, respiraciones rápidas y de menor profundidad. Así que eso lo podemos relacionar a que ya de por sí eso va a ser un factor que puede afectar el pronóstico, ¿verdad?, de estos pacientes si tuvieran algún tipo de condición como lo fuera COVID o respiratorio. También puede aumentar el pulso o la presión arterial.
La exposición, ¿verdad? Varía dependiendo, como lo mencionaba anteriormente, ¿se acuerdan lo de los puffs? Que dependiendo del dispositivo, pues era la exposición a la nicotina, pues eso dependiendo, ¿verdad? Del dispositivo como tal, pues vamos a tener esa exposición diferente. Y es bien importante porque la nicotina, nosotros sí tenemos receptores en el cuerpo, tanto de nicotina como el que vamos a hablar de cannabinoides más adelante. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Unos neurotransmisores que son, ¿verdad? Lo que nos regula en el cerebro, que es normal, pero cuando lo exponemos a dosis más elevadas y a dosis de nicotina, por ejemplo, que es foránea, que es ¿verdad? Inhalada por el humo cuando estamos haciendo el vapeo, pues esto afecta a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, incluso uno pensaría que ya cuando uno es niño, a los 5 o 6 años dejó de desarrollarse, tiene la cabecita formada, piensa, habla. No, el cerebro se sigue desarrollando incluso hasta los 20 y tantos años. Por eso es que tenemos los adolescentes, ¿verdad? Que todavía no toman decisiones correctas en muchas ocasiones y tienen un juicio afectado, porque el cerebro empieza en un desarrollo que empieza casi desde el cuello hacia el frente. Y en la parte del frente de nuestro cerebro es que nosotros tenemos lo que llamamos el área frontal, que, ¿verdad? La parte del frente, pues la parte frontal, que es la que ayuda en la toma de decisiones ejecutivos, ¿verdad? Poder organizarnos. Y esa parte todavía no está bien desarrollada. Así que si estamos exponiendo el cerebro a alguna sustancia que durante este tiempo de crecimiento afecte ese crecimiento del cerebro, pues puede verse afectada nuestra toma de decisiones, nuestra capacidad para organizarnos. Y por eso es que es tan importante que nosotros desde temprana edad empecemos a trabajar con esto. Porque la mayoría de las personas que tienen una adicción a nicotina empiezan ya desde antes, desde los 21 y 18 años. Así que por eso es tan importante empezar desde temprana edad. Algunas estadísticas yo creo que ya básicamente las han cubierto bastante, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que no tan solo es el riesgo de, ¿verdad? De utilizar nicotina o utilizar cigarrillos electrónicos. También tenemos que tomar el riesgo en consideración que esta población de niños adolescentes que están utilizándolo demuestran unas conductas adicionales que son de alto riesgo. Que casi siempre los que están utilizando estos dispositivos, pues a la misma vez también están que no se ponen el cinturón en los carros, tienen peleas frecuentes, pueden portar armas, ya sean cuchillos o cualquier otra arma, o pueden tener actividad sexual a temprana edad. Y por eso es que es bien importante que nosotros vayamos identificando a estos jóvenes, porque no tan solo es el tratamiento de su adicción a la nicotina o al vaping o al vapeo, ¿verdad? Sino que es también ver al adolescente o al niño desde una forma de vista comprensiva y ver lo que es toda la vida. Porque todos estos otros factores pueden intercalarse uno con el otro. Por ejemplo, las peleas me pueden llevar a estrés y pues yo veo que papi cuando está en estrés fuma, pues yo voy a fumar. Así que uno tiene que ver con el otro, ¿está bien? El tabaco, como lo mencioné previamente, se considera una droga de entrada, como lo dije, que puede escalar a otras sustancias. Y, ¿verdad? El uso del tabaco, como también lo he mencionado anteriormente, pero que lo quiero enfatizar, morbilidad y mortalidad, eso es cuando una persona, tanto de fallecer como de las condiciones médicas que pueda tener de complicaciones relacionadas a este uso. Pues el cigarrillo y el tabaco son la realidad que una de las razones que más se puede prevenir. Hay que continuar con la educación, como dice el doctor, estos esfuerzos pueden ayudar a disminuir estas complicaciones, pero tenemos que ser consistentes y como padres entender bastante bien cómo vamos a hablar con ellos. Y lo vamos a hacer más adelante. Algunos factores de riesgo para, ¿verdad? ¿Cuáles son los chicos que pueden, o chicos o chicas? Cuando hablo chicos es chicos y chicas, porque los varones son mayor población que está a riesgo de que más prevalencia tienen, pero las chicas también utilizan cigarrillos. Pues, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para ese uso? Pues miren, si en la familia alguien fuma, pues sí, eso es una de las banderas rojas que mayormente podemos identificar. Si alguien en la familia fuma, esto es un aprendizaje por modelaje. Ellos ven el beneficio que esta persona expresa y lo quieren utilizar. También, si es una persona que ellos admiran, pues también ellos quieren ser como ellos. Demostrar las características de esto como un adulto a temprana edad, eso es también lo mismo de que si es un chico que siempre ha estado tomando decisiones, porque le dicen que tú eres un pequeño nene grande, que toma todas las decisiones tú, tienes que hacer todas tus decisiones, pues también ellos pueden tomar esta decisión de que ellos son adultos y se creen un adulto y ser adulto implica fumar. Negar los efectos dañinos del tabaco, tanto los pacientes, ¿verdad?, que pudieran estar afligidos con adicciones, como también su familia, si ellos están, ¿verdad?, girando la cara y diciendo, no, es que eso no es nada, eso no va a pasar nada. Pues muchas veces esto es un factor de riesgo. Si tienen pobres destrezas de adaptación, no saben manejar sus emociones o el estrés, pues pueden fumar para reducir la tensión. Baja autoestima o síntomas depresivos puede llevar tanto, ¿verdad? Puede ser de las dos formas, puede ser que nos lleve
a utilizar estos dispositivos o que estos dispositivos, por las complicaciones que estamos teniendo, nos lleve a los síntomas depresivos y la baja autoestima, y tenemos que, ¿verdad?, verificar un poquito más sobre ese historial para ver qué vino primero. Como les dije, en la parte cultural, lo utilizan cuando tienen baja autoestima porque las películas dicen el que fuma es el chico cool, el chico sexy de las películas. Pues la realidad es que ellos piensan, pues mira, ahora mismo todo el mundo me está bulleando, tengo acoso escolar en la escuela, no me quieren, no soy popular, pues vamos a intentar esto. Un bajo rendimiento académico, especialmente este punto se considera más en las niñas por el estrés que pasan, pues también puede ser una bandera roja, y ser fácilmente influenciadas por los anuncios que están relacionados al fumar, como hablé de You, que ellos ya tienen unos anuncios que por las personas que están saliendo esos anuncios, pues tienden a incitar el uso entre personas más jóvenes. Habiendo dicho eso, pues hay un montón de regulaciones y leyes que se han hecho en Puerto Rico. Incluso pongo esto en un punto, ¿verdad?, para que vean que desde el 2015, que cuando estamos viendo también el auge, pues ya, ¿verdad?, se han hecho algunas enmiendas para poder ir incluyendo, ¿verdad?, como si ven en la ley 41, para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos o e-cigarettes a los menores de 18 años. Y de la misma forma, pues también los arbitrios, o sea que esto es algo que continuamente, como profesionales de la salud y como padres, tenemos que estar preocupados en cómo se está regulando esto y qué podemos hacer para mejorar incluso la educación que se está proveyendo y cómo podemos regular en qué ambiente se hace. Adicional a marihuana, que era el otro que había mencionado, aparte de la nicotina, pues fíjense que esto es bien curioso, porque la planta de marihuana, pues, lo que se conocía como antes la marihuana de los 60 y de los 70, no es la misma de ahora. Se ha cambiado, ¿verdad? Se sigue modificando el cultivo de las plantas y se ha llevado para que tenga una concentración más alta de lo que es tetrahidrocannabinol, que es el THC, que lo voy a llamar THC porque es un poco más fácil de mencionarlo. Y ese es el ingrediente que puede causar esa sensación de lo que llaman los adolescentes estar el high, la euforia, esa alegría que tienen, que esa relajación. Y esa parte ha aumentado, o sea que la planta de marihuana ahora provee más de concentración de ese ingrediente. Pero fíjense que el ingrediente que se conoce para el efecto terapéutico, la marihuana medicinal, no ha aumentado. Se ha mantenido alrededor de 1%. Y ya esto de por sí es una relación complicada porque todavía, ¿verdad?, lo que son los receptores endocannabinoides, que son los que tienen que ver con los, ¿verdad?, el componente de la marihuana, pues nosotros tenemos esos receptores en nuestro cuerpo y eso de manera natural, pues nosotros tenemos también receptores que bregan con eso y no necesariamente necesitamos marihuana para regularlo. Pero ¿qué pasa? Esa relación de marihuana CBD y THC, de marihuana de la que se utiliza recreativamente con la medicina, pues todavía estamos teniendo mucha investigación para estudiar sobre cuáles son los mecanismos que tenemos que estar, ¿verdad?, trabajando y poder fomentar un poquito más, porque sí sabemos que hay algunas personas que tienen un beneficio de la marihuana medicinal. Obviamente eso también hay que ver y regular cuáles son las condiciones, no es todo el mundo. Pero lo que les quiero decir es que se ha aumentado la parte en que provoca la euforia, pero la parte de que estamos trabajando para la marihuana medicinal, pues todavía se ha mantenido consistente. Y muchas veces tenemos esta impresión de que la marihuana no hace nada. Pues fíjese que no, la marihuana puede predisponer a procesos psicóticos, que es que las personas empiezan a ver, a escuchar cosas que no están ahí, e incluso predispone a mayor ansiedad. Así que es bien importante que podamos trabajar con la educación desde temprana edad. La marihuana, ¿verdad? Como les mencionaba, algunos de los efectos adversos, aparte de los que les menciono, pueden redundar en problemas escolares, de memoria, mayor agresividad, accidentes de carro, porque cuando están guiando y no están pendientes de lo que está pasando a su alrededor, porque están tan eufóricos que pues, la realidad es que pierden esa concentración. Actividad sexual de alto riesgo, deterioro de condiciones de salud mental, como les mencioné, de ansiedad. Y esto, si ustedes, ¿verdad?, se fijan, muchas de ellas tienen que ver con lo que es la nicotina. Así que por eso no importa el vapeo, si tiene nicotina o si tiene marihuana, los dos son comunidades que van a estar en alto riesgo. Ahora, ¿cómo hablar con ellos? Pues la realidad es que los adolescentes y los menores y los niños son bien inteligentes, a pesar de que ellos todavía no han cogido toda la experiencia de la vida. Ellos tienen mucha inteligencia para buscar lo que son los loopholes, esas pequeñas ventanitas de oportunidad que si yo les digo, ¿tú fumas? Y me dicen, no. De hecho, me ha pasado en el hospital que les pregunto, ¿fumas? Y me dicen, no. Y uno dice con esta seguridad como que, no, seguro que no. Ahora le pregunto, ¿utiliza un vape? ¿Utiliza, ¿verdad?, un cigarrillo electrónico? Ah, sí, pero es que eso no es fumar. Y esa distinción hay que hacerla. Cuando vamos a preguntarle, hay que preguntarle con ejemplos específicos. Creo que habían mencionado, ¿verdad?, un slide que mencionar algunos de los nombres. Aquí tienen algunos de los nombres, las preguntas, ¿verdad?, que estaba viéndolo ahorita.
pues algunos son hookah, el e-cig, vapeador, pods, mods, o sea, hay diferentes nombres que ellos pueden utilizar, pero ellos no lo consideran muchas veces fumar. Así que hay que ser bien específicos cuando preguntamos. Si lo dejamos en una pregunta abierta solamente, pues puede ser que ellos traten de irse por la tangente, ¿verdad? De decir, mira, no, pues vamos a irnos por esta ventanita. Cuando estamos hablando con ellos hay que hablar en familia, especialmente con los más jóvenes, hay que enseñarles. Si mayor, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, los consejos cuando una persona utiliza algún dispositivo de fumar o cigarrillo en la casa y qué hacer en ese momento. Pues, pero es hablar con ellos sobre cuáles son las consecuencias, las decisiones de nosotros y tratar de hacer compromisos con ellos que podamos hacer en familia, que ellos sientan que están siendo apoyados. También los doctores debemos tomar un rol bien activo en ayudar a la prevención. Yo pienso que iniciativas como esta, por esto felicito a ambos doctores, porque iniciativas como estas son las que se necesitan para poder educar a la sociedad y a estos adolescentes y jóvenes para tratar de disminuir las complicaciones y ¿verdad? Tratar de salvarles las vidas en muchos casos. No se recomienda, ¿verdad? Estos dispositivos que yo creo que lo hemos mencionado ya, ¿verdad? Con varios ejemplos, de que esto no es una alternativa segura si ustedes, ¿verdad? Desean una alternativa segura para tratar de dejar de fumar. Hay muchas alternativas, que desde los chicles hasta terapias de reemplazo, terapias en psiquiatría que pueden ayudar para manejo de las emociones y del estrés. O sea, hay varias alternativas que son aprobadas por el FDA, esta no es. Así que esto no es una recomendación que nosotros podemos brindar. ¿Qué podemos hacer como padres? Continuamos. La mejor manera es no fumar en el hogar, pero si lo vamos a hacer, entonces tenemos que hacerlo en lugares donde ellos no estén presentes o donde ellos no lo van a ver. ¿Por qué? Porque como les mencioné ya varias veces, el modelaje que le estamos dando como padres es crucial. Y si nosotros les enseñamos que nosotros lo hacemos, ellos dicen, pero que si tú lo haces, ¿verdad? Y eso es bien importante. Hable con su producto, con su doctor si necesitan productos para dejar el uso. ¿Verdad? Hay que entender y conocer, se tienen que orientar para esto, son estas conferencias, para que sepan cuáles son los riesgos, porque si no sabemos cuáles son los riesgos, pues entonces nunca se los podemos transmitir a ellos. Y no es que vayamos a una técnica de miedo solamente, hay que ser educadores, no hay que ser personas que vamos a dar solamente miedo. Porque, ¿verdad? Si nosotros le damos miedo a ellos, podemos causarle traumas y a la misma vez no estamos haciendo las técnicas apropiadas porque ellos no nos van a creer o muchas veces van a decir, tú estás exagerando. No es cuestión de decirle, mira, esto es lo que pasa, enseñarle fotos, como mencionó el doctor Le Jesús anteriormente, quizás las fotos que él estaba presentando son un poco fuertes, pero a la misma vez es la realidad de lo que se está viviendo. Así que no es que yo a un niño de 4 años le voy a enseñar esa foto, pero si ya un adolescente de 13 años me está preguntando por qué sus amiguitos lo hacen, pues entonces pues puedo enseñarle esa foto. Y, ¿verdad? Como les mencioné, si no es posible abandonar el uso para usted, pues manténgalo fuera del alcance de ellos, inclusive que ellos no tengan que manejarlo, ¿ok? Pregúntenle en la escuela si les orientan sobre el uso del tabaco y el vapeo. Si no lo hacen, vaya a la escuela y pregunte por qué no lo hacen y sugiérale que lleven al doctor de Jesús o a mi persona o cualquiera de los recursos disponibles. Porque la realidad es que hay que llevar este mensaje a las escuelas y las escuelas tienen que ser proactivas. Así que si las escuelas tienen algún tipo de programa, pues sea partícipe de ese programa para ayudar a los pequeños, ¿verdad? Y a los adolescentes que pudieran estar a riesgo. Pregunte si alguno de los amigos lo utiliza. Si alguien le dice que sí, pues pueden hablar y pueden conversar. Eso puede ser una buena ventana para poder poner el tema. Pero si alguno de sus compañeros le dice, mira, no lo usas, pues háblele de manera positiva de esa persona. ¿Okay? Si decide hablar, ¿verdad? Por alguna experiencia propia que usted haya tenido con drogas en el pasado. Vuelvo, vamos a recordar lo que les mencioné de la marihuana. Quizás la droga que usted experimentó, ¿verdad? Esto es para aquellas personas que pudieran tener experiencia. Quizás la droga que usted experimentó o algún familiar, la droga que se experimentó en aquel momento es diferente a la de ahora. Muchas son más potentes y también tenemos otro componente que no necesariamente sale en los libros, pero cuando una persona va a la calle a su dealer a comprar, pues ahora las personas quieren reducir riesgo a cualquier manera. Y muchas veces lo que hacen es que tienen dos componentes que hay que tener miedo. Uno, que le pueden echar algún componente para poder hacer más cantidad de droga con más barata. Por ejemplo, para dar un ejemplo clásico, a la cocaína, como es blanca, le echan talco. Le pueden echar se le pueden echar un montón de componentes que pues hacen daño al cerebro. Esa es una, para ellos reducir costos, y dos, le pueden echar alguna sustancia, ¿verdad? Mezclarla con sustancias que no sabemos cuáles son, que tienden a causar un efecto mayor, o sea, que porque hace más daño cerebral y entonces la persona presenta con mayor psicosis y presenta como que, wow, el efecto que tiene este está brutal. Y es por eso, porque le están echando otros componentes adicionales que le hacen daño al cerebro. No permiten que sus hijos manejen materiales relacionados a fumar.
Esto es para aquellas personas que también, ¿verdad? Como les digo, si tiene un tío que fuma, no le diga, búscame la caja de cigarrillo de tal persona. No, traten de que ellos no tengan contacto con esta, ¿verdad? Con este tipo de material. Como les mencioné, lo de los esfuerzos de la familia, discutir, ¿verdad? Con su familia las imágenes que aparecen en los anuncios. Muchas veces tienden a ser exageradas, ponen a personas flacas, ponen a personas atractivos. Así que pues, hay que tener mucho cuidado con lo que son las falsas realidades que pueden presentar. Y se puede enfatizar de manera, como dije, educativa. No es necesariamente con una campaña de miedo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero de manera educativa se le puede orientar y decirle, mira, pues una de las cosas que, ¿verdad? Tú has visto a tu tío que tiene las uñas bien amarillas y se le puede enseñar el mal aliento que tiene esa persona, la falta de aire, porque, ¿verdad? Sabemos que el mal aliento cuando estamos hablando de electrónicos no es un problema, pero sí podemos tener la falta de aire por desempeño en los deportes, si eso es algo que al niño le gusta, tratar de relacionarlo para que él se sienta identificado. ¿Okay? Ayudar a familias a decir que no, y esto es bien importante, yo creo que esto no se hace mucho en Puerto Rico con los pacientes que siempre estamos discutiendo. El role playing, como que estas experiencias de poder practicar escenarios que, vamos a practicar si te dijeran esto en la escuela, pues muchas veces eso no lo hacemos. ¿Y cómo podemos esperar que un niño o adolescente pueda reaccionar de manera apropiada si nosotros no le enseñamos a hacerlo? Así que pues yo sé que a veces uno tiene, ¿verdad?, el pacho de hacerlo, pero hay que hacerlo y hay que enseñarle cómo hacer estas cosas de manera apropiada. Si sospechan que alguna tienda, y al final pongo los números de Puerto Rico, pero también está en la página directa del internet del FDA, tiene un enlace que ustedes pueden, ¿verdad?, entrar y ahí pueden reportar si están vendiendo a menores, si están haciendo, ¿verdad?, ventas que ustedes piensan que no son apropiadas, pues entonces ustedes los pueden reportar. Y si están interesados sobre el tema también, pues la Academia Americana de Pediatría, ellos están recomendando prohibir la venta de los cigarrillos electrónicos a los menores de 21 años de edad a nivel de Estados Unidos completo. Y ellos tienen esta página donde ellos le están dando seguimiento y demuestran cuál es el progreso que ellos están presentando, ¿verdad?, durante este tiempo. Así que ustedes pueden entrar a esos dos links si quieren aprender un poquito más sobre esta información. Ahora, ¿qué podemos hacer como padres si ya mis hijos están en uso? Esto no es para evitarlo, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esto es para, ya entonces, si están utilizando lo que yo hago. Primero tienen que darse cuenta. Esa es la primera que, ¿verdad? No está escrita ahí, pero tienen que darse cuenta de que lo están utilizando y eso es con una observación de su conducta. Acuérdense que les dije que estos patrones tienden a tener cambios en la conducta. So, si ustedes ven un cambio en conducta, por favor, desen cuenta, trabajen con esto porque la realidad es que a veces los cambios son bien leves. Y en el cigarrillo, ok, lo olíamos, pero ahora, como les dije, cambios en el olor no es algo tan marcado. Si ustedes ven que huele a fruta, pues no se dejen engañar. Brinde consejos, ¿verdad?, de que debe de tener el uso. Como les dije, no una conducta de confrontación ni de miedo, pues vamos a hablarle de una manera que sea educativa. Expresa el deseo de ayudar. Los adolescentes muchas veces tienden a pensar que los padres, ya cuando son adolescentes, es que viene la edad más catastrófica y la más difícil, que dicen, no, es que tú estás en contra mía, mis amigos son los mejores, y empiezan a hacer este split de que uno la tiene en contra de ellos. Así que trate de demostrarle que hay temas y en este tema estamos del lado de ustedes, entiendo que estás pasando por esto, no lo juzgue, vamos a mejor trabajar para salir de esta situación, porque muchas veces cuando lo juzgamos, pues lo estamos perdiendo. Y es verdad, yo no estoy diciendo que ustedes no lo juzguen, esté de acuerdo, está todo bien, no, uno se preocupa. Pero si empezamos de esa manera, pues la receptividad de ellos no va a ser ¿verdad?, necesariamente la más abierta. Provea material educativo, como le hemos mencionado, también para prevención, pues aquí también le proveemos el material educativo. Y identifique las razones, ¿verdad?, que las ayuden, como les dije, el del ejercicio. Si ustedes ven a alguien que hace ejercicio, pues vamos a enfatizar sobre eso, vamos a buscar esas banderitas que nos ayudan a que él pueda dejar esto. Busque programas de apoyo, si él está interesado, cuando ya están interesados, ¿verdad? Porque muchas veces hablando con personas que están pasando por situaciones similares, pueden ellos identificarse y mayormente si, como les dije, si ustedes fuman, pues vamos a hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo quiere dejar de fumar cuando llegan a la adultez porque dicen esto para mí no es un problema, pero mire, hay que pensar en nuestros hijos y en usted también. Si usted fuma, pues, ¿verdad? No es fácil dejar de fumar, definitivamente no lo es. Tampoco me voy a sentar aquí a decirle es fácil dejar de fumar, pero no es imposible. Y si lo hacen en equipo, lo pueden hacer de una manera que se sientan en que están acompañados. Y a la misma vez, si usted fuma, pues usted va a tener un beneficio en su salud y a la misma vez va a salvar a su hijo. O sea, que tantos beneficios que va a tener, yo creo que es algo que se debe considerar. Integre a su pediatra, médico de familia, ¿verdad? Al esfuerzo, esto no es algo que ustedes tienen que hacer solo. Y si utiliza algún tipo, ¿verdad?, o de droga, o si también padece algún trastorno de salud mental, pues considere también un psiquiatra o profesional de la salud mental.
Estos son algunos de los consejos, ¿verdad? Les voy a poner la referencia final, es Drug Free, que es una página por internet donde, ¿verdad? Resume todo lo que hemos hablado, que dice, ¿verdad? Cuáles son los signos del vapeo, las compras en línea, que ya el doctor mencionó previamente en Amazon y enseñó algunos links de los dispositivos que se encuentran, el aroma, el aumento de la sed, algunos de los síntomas que pueden presentar, los síntomas físicos, los cambios de apariencia y comportamiento, que básicamente hemos mencionado aquí, y qué podemos hacer los padres para protegernos del vapeo. Nuevamente, estos tres, yo creo que conozca los hechos, tenga conversaciones y tratar de entender por qué. Es un buen resumen de la conferencia que hemos tenido en este momento. Y yo creo que es bien importante que lo que tienen que tener en cuenta es siempre que tiene que ser un trabajo en equipo, en familia y con buena comunicación. Así que, como ven, la comunicación expectativa, juegos de rol, como les mencioné, que eso no siempre lo hacen. Y yo creo que es una herramienta bien útil. Poder enfatizar en las áreas positivas y no en las negativas, porque muchas veces los menores hacen 20 cosas buenas y tienen 20 notas buenas y van a donde su abuela le ayudan en la casa, hacen un montón de tareas y muchas veces pues no le damos las felicitaciones, no le decimos, mira, buen trabajo por eso. Pero entonces fuman y ya le estamos diciendo, no, no puedes fumar, no puedes hacer esto, estás castigado. Vamos a ver todas las cosas, todas las acciones que ellos hacen. No vamos a justificar el uso de cigarrillos electrónicos, ni tabaco, ni menos de cigarrillos regulares, ninguno. Pero vamos a ver las cosas dentro de una perspectiva de que, miren, pues, ok, estamos con esta situación, ¿qué vamos a hacer? Antes de ponernos a jugar y a decir, tienes que dejarlo, tienes que dejarlo, tienes que dejarlo. Porque el tienes que dejarlo ya, eso es como cuando nos decían a nosotros que éramos jóvenes, no puedes hacer esto, pues es cuando más ganas nos dan de hacerlo. Así que no es tan solo tienes que dejarlo, es, ok, ¿por qué lo estamos utilizando? ¿Qué es lo que tú buscas de esto? ¿Cómo podemos trabajarlo? Y si yo lo tengo también, que yo también lo estoy usando, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros dos trabajarlo? Así que, ¿verdad? Que hace estos otros resumen. En este site hay recursos en español que ustedes pueden conseguir, básicamente resumiendo todo lo que yo he mencionado anteriormente. Y, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos la línea de asociación de fumar, que este es el número, ¿verdad? Que el Departamento de Salud ha creado, el 1-877-335-2567 que se promueve. La línea para reportar los comercios que entendemos que están violando, ¿verdad? Si no quiere entrar de la página online que le proveí previamente, pues esta es la página para Puerto Rico para reportar estos comercios. Online sería esta página, el drugfree.org/helpline, que de ahí es donde saco los recursos, ¿verdad? De manera en español, de manera resumida de todo lo que hemos hablado en esta conferencia. Y las clínicas de psiquiatría y recinto de ciencias médicas tenemos tanto para mayores de 18 años como para los menores de 18 años, que serían los niños adolescentes. Si es para un mayor de 18 años, pues 787-766-0940. Si es para un menor de 18 años, pues contamos con la clínica en el hospital pediátrico. Así que por lo menos eso sería con mi presentación hasta el momento. Y muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, doctora Calderón. Vamos a mirar algunas de las preguntas. No he mirado si tenemos preguntas adicionales. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esas presentaciones. Yo los escucho a ustedes, ya yo tengo hijos adultos, pero me recuerdo siempre esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Que una de las cosas que comparto, que aprendí, es que uno nunca puede asumir absolutamente nada. Y que es bien importante esa comunicación y esa observación continua con nuestros hijos, porque pues están pasando por la adolescencia con una etapa tan difícil. Mirando aquí en el chat, el señor Edwin Soto nos pregunta, para los fumadores existen varios medicamentos que ayudan a dejar de fumar, pero ¿existe algún medicamento que contribuya a abandonar el vapeo? Bueno, en términos de lo que son, estaba viendo también las preguntas, en términos de lo que es un medicamento específico para el vapeo, pues como esto, ¿verdad? Esto es bastante reciente, no es que contamos con un medicamento que, por ejemplo, ustedes sabrán que para la nicotina, que es el Chantix, el vareniciclina, pues es un medicamento que se menciona mucho para personas que quieren dejar de fumar y está bien ligado con esa parte de la nicotina. Sí se puede pensar que al tener un componente de nicotina, pues pudiera también tener algún tipo de beneficio. O sea que sí habría medicamentos que podemos entender que puedan ser similares, pero que estén aprobados ahora mismo por la FDA para el vaping como tal, pues necesitamos más investigación. Y eso va a depender también del contenido que nosotros estamos teniendo, porque si es por nicotina, si tiene mayormente marihuana, pues entonces ahí el tratamiento va a ser diferente. Yo creo que los medicamentos
vamos a recurrir a esa línea cuando no podemos manejarlo con terapias conductuales. Yo sé que en psiquiatría, ¿verdad? Muchas veces tienen la impresión de que, ¿verdad? Recaemos mucho en los medicamentos, pero tratamos, y mayormente cuando estamos hablando de niños y adolescentes, tratamos de caer primero en lo que son las terapias conductuales, tratar de trabajar con esa parte, cómo podemos modificar esa conducta, manejar los estresores, y si entonces presentara con algún otro componente, ¿verdad? De adicción o con algún otro componente que sabemos que entonces necesita un medicamento, pues entonces ahí tratamos. Pero sí, hay varios medicamentos, incluyendo Wellbutrin, que también ayuda con la parte dopaminérgica, que también tiene que ver mucho con la parte ¿verdad? De la adicción como tal, esa sensación de placer. Y hay muchas alternativas que se pueden utilizar, pero un específico que podamos decir, esto es específico para el vapeo y para vaping, todavía, porque pues, no tenemos mucha investigación relacionada al tema. Si hay alguna persona que quisiera expresarse, puede levantar la mano utilizando el icono que aparece abajo en su barra y le abrimos el micrófono para que se exprese, porque veo que aquí hay jóvenes, hay médicos, hay profesionales de diferentes campos y nos gustaría escuchar la opinión y las experiencias de otros para compartir con este panel. En términos de, aprovechando, ¿verdad? De la reglamentación, que vi que el doctor de Jesús también abundó sobre esto, lo que puse en el site, que era la ley 41, ¿verdad? Pues sí establece que es 18 años en Puerto Rico, pero como el doctor de Jesús menciona, pues es bien importante que continuemos estos esfuerzos para que no sea solamente 18, sino que sea 21, e incluso continuar con mayor, ¿verdad? Legislación que pueda ayudar para proteger a los adolescentes. Saludos a todos, muy buenas noches, muchísimas gracias por tan excelentes presentaciones. Para nosotros es importante continuar promoviendo este tipo de mensajes a través de los profesionales de la salud y los médicos, ya que nuestros adolescentes están enfrentando diferentes situaciones y más ahora, ¿verdad? Que estamos en temporada de COVID. Así que agradecida con la academia, agradecida con los doctores por esta oportunidad y siempre estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, Iris. ¿Hay alguien más que quisiera expresarse? Sé que hay estudiantes aquí, jóvenes, nos gustaría escuchar la opinión de ustedes, ¿verdad? Para ver cómo ustedes se sienten con relación a este tema. Yo sé y he leído en las redes sociales y he visto muchos de los videos que están saliendo hechos por jóvenes y que son muchas veces auspiciados por compañías, o sea, les regalan los productos y les auspician, le pagan anuncios para que sigan trabajando en las redes sociales, ¿verdad? Y es un poco preocupante porque es una manipulación de esos jóvenes. Pero me gustaría, si hay algún joven que quiera expresarse, tenemos muchos entre nosotros aquí presentes, a ver si alguno de ellos quiere compartir. Pregunta Iván Arzola que cuáles son los proyectos de ley que actualmente están bajo consideración en Puerto Rico, que si la Academia Americana de Pediatría participa en esos procesos, yo voy a dejar que el doctor de Jesús, que es el champion que ha estado haciendo este trabajo, nos pueda contestar esa pregunta. Claro que sí, gracias por la pregunta. En términos generales, antes de la pandemia estuvimos trabajando con el senador Vargas Vidot de distintos esfuerzos que buscaban a través del capítulo y este servidor hacer una investigación de la prevalencia real de los estudiantes de escuela superior e intermedia que estaban utilizando cigarrillos electrónicos. Pues debido a que pues, la pandemia, pues eso se retrasó y ahora mismo pues como las escuelas están virtuales, pues obviamente pues, ha sido muy difícil hacer ese análisis, pero entre otras de las medidas que se está haciendo, ¿verdad? Es revolver, ¿verdad? Los taxes que se le están imponiendo a este tipo y las regulaciones que tienen los cigarrillos electrónicos en Puerto Rico y el hecho de que pues podamos aumentar la edad mínima para que puedan comprar los cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Los adultos jóvenes a partir de los 21 años, que entonces ahora mismo, como mencionamos, pues 18 años es ¿verdad? Lo que sería la edad mínima y queremos entonces que sea 21 para pues tratar de disminuir, ¿verdad? Lo que sería la exposición a nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Eso es lo que estamos trabajando en el momento. Estamos también ¿verdad? Llevando información en distintos lugares, pero en términos de legislación, pues ahora pues cuando retomar nuevamente esto, cuando podamos reincorporarlo, y obviamente será esperar a que los adolescentes regresen, ¿verdad? A las aulas para poder hacer ese tipo de estudios y pues ahora mismo pues
seguimos llevando la información a los medios. Y no solamente queremos llevar la información a los padres y a los jóvenes, también queremos llevar esta información a los profesionales de la salud, porque el uso del vapeo es reciente y hay muchas personas que realmente ni lo conocen. Como bien presentaron nuestros panelistas hoy excelentemente, ha ido evolucionando el aparatito y si usted nunca lo ha visto, pues no sabe lo que es. No todo el mundo está pendiente cuando va a la tienda a mirar el escaparate. Yo cuando comencé a leer de esto, sí, cuando fui a las tiendas empecé a verlo. Así que esto es lo que es vaping. Y ya veo que se está viendo mucho en diferentes programas de televisión, o en videos, etcétera, que están usando el vaping, los mismas, ¿verdad? Estas figuras icónicas y por lo tanto, pues están promoviéndolo y sabemos pues que eso afecta mucho a la conducta, igual que dijo la doctora con la música. Raixi, estás aquí con nosotros. Si quisieras hablar desde el punto de vista como joven, puedes abrir tu micrófono y te puedes expresar. Sí, buenas noches, saludos. Llegué a mitad de la conferencia, pero realmente fue una información enriquecedora. Me hubiese gustado, ¿verdad?, llegar desde el principio, pero sí es una situación que he visto, ¿verdad?, desde el punto de vista como joven, que nos ha afectado a muchos de nuestra generación, y lo digo desde el punto de vista, ¿verdad?, de amistades cercanas también. Me gustaría, perdón, que esta conferencia se llevara a organizaciones estudiantiles más cercanas a la universidad, estas iniciativas que se hagan más accesibles, porque nosotros los jóvenes nos gusta escuchar todas estas conferencias, las repercusiones que tienen, así que sería súper bueno. Por ejemplo, yo estoy participando de organizaciones estudiantiles en la UPR de Río Piedra, que se haga más accesible para los jóvenes y se promueva más estas actividades porque realmente nos está afectando mucho en nuestra generación. Y lo digo desde el punto de vista de amistades cercanas que tengo que han visto las repercusiones y como quiera lo siguen haciendo. Es una conducta que ellos piensan que no les va a afectar en nada, que como son jóvenes y están sanos, no les va a ocurrir nada O realmente. sea, gracias, Raixi, por comentar eso. O sea, que la percepción que, por lo que tú nos dices, es que muchos jóvenes están llevando a cabo esta conducta, pero no tienen conocimiento de las consecuencias. O sea, que son decisiones de usar algo sin tener toda la información. Exactamente, y estoy completamente de acuerdo con los médicos que no se debe de hablar desde un punto de vista para meter miedo, sino esto es cuestión de educación y que se siga trabajando en esta promoción de información con base científica para hacerlo accesible a los jóvenes. Muchísimas gracias, Raxi, por compartir tu opinión. ¿Hay alguna otra persona, algún joven que quiera compartir su punto de vista? Queremos escuchar sinceramente sus opiniones, así que si le dan al levantar la mano, puedo abrir su micrófono para que se puedan expresar. No los conozco por nombre, así que no sé quiénes son, no los puedo abrir. Iván Arzola, dice Iván que está de acuerdo con la joven. También es una excelente presentación para escuelas de padres en las escuelas públicas y privadas. Nosotros tenemos este panel de personas excelentes que están dispuestos a llegar más allá y ahora con esta tecnología virtual, esta conferencia se va a estar grabando y la vamos a estar haciendo accesible por diferentes medios, porque nuestro propósito es eso, es poder proveer educación para que hagan mejores decisiones y que los padres tengan las herramientas, los jóvenes tengan las herramientas. Iván, si usted quiere, le puedo abrir su micrófono. El doctor Joalex creo que quiere decir algo, Sí, doctor. sí, perdona, que es que estaba yo por alzar la mano también previo. En lo que siguen comentando, quería darle las gracias, ¿verdad?, a la joven por compartir su experiencia. Y también quería validar un poquito sobre esto de que ahora mismo, como está la sociedad, también normaliza mucho el uso de lo que es cigarrillo electrónico. Y también tenemos muchos jóvenes que se sienten hasta culpables de que sus compañeros todos los están utilizando y ellos se sienten como que en minoría muchas veces, dependiendo del círculo social donde ellos estén. Así que esto de continuar educando, pues sí es una herramienta que también va a ayudar no tan solo a aquellas personas que están utilizando el cigarrillo electrónico ya de por sí, no tan solo él va a ayudar a ellos para entender y saber cuáles son los riesgos, sino que también le va a ayudar a aquellos que tienen la fortaleza en este momento, que
sienten a lo mejor esa tentación porque todos sus amigos lo utilizan y ellos no lo están haciendo, pues a validar esa decisión de ellos, a validarlos a que no se sientan abandonados, porque en eso es lo que redunda muchas veces la presión de grupo, en que sienten que todos lo están utilizando y para que yo no lo utilice si nadie me está diciendo que lo hago bien, si no veo ningún beneficio. Así que pues nada, quería agradecer ese punto porque sí es algo que es bien importante dentro de lo que nosotros trabajamos en la salud mental y felicitarla. Yo Gracias, quería doctor. añadir algo sobre ¿verdad? La parte que una de las cosas que me llamó la atención de el entrenamiento del champion de vaping fue que nosotros como pediatras tenemos una oportunidad única, ¿verdad? En nuestras oficinas para poder hacer esas primeras interacciones con estas familias y siempre, ¿verdad? En esta historia del pasado le preguntamos sobre si alguien fuma en la casa, para buscar, ¿verdad? Lo que sería la exposición de humo de cigarrillo de segunda mano, pero nunca, ¿verdad? Tal vez tenemos esta costumbre de ir más allá y tal vez si ¿verdad? Nos dicen que nadie fuma, pues a veces los papás incluso entienden que esto no es fumar, que es vapear, que es completamente diferente. Y explorar, ¿verdad? Hacer esas preguntas dirigidas, buscando las terminologías que hemos hablado de el Juul, el cigarrillo electrónico, el vapor, pues nos puede tal vez abrir otras puertas que para poder explorarlo. Y lo otro fue que una de las cosas es que a qué edad es que debemos empezar a explorar, ¿verdad? El uso de cigarrillos electrónicos en ¿verdad? Nuestras familias en esos encounters de pediatría, y la decisión de AAP y el grupo de cigarrillos electrónicos B-Champion fue que fuera a partir de la edad 11 años en adelante, porque desde ahí es que entonces las personas empiezan ya a tener la curiosidad y ven a otras personas y entonces empiezan a emular ese tipo de actividad y conducta. Así que a partir de los 11 años de nuestros encounters debemos documentar en nuestras notas que sí le preguntamos a las personas sobre cigarrillos electrónicos y exploramos esto, ¿verdad? Porque también existe el efecto de cigarrillo electrónico de segunda mano. Y que también entonces, aunque no se ha estudiado mucho, pues entendemos que también puede tener cierto componente, ¿verdad? En la parte social de nuestros pacientes. Estoy abriendo la capacidad de micrófonos para todos aquellos que quieran comentar adicional, porque pues queremos que esto sea más una conversación en estos momentos. Y igual que Raixi nos dio una excelente recomendación y veo que otras personas han escrito en el chat, todas están bienvenidas estas recomendaciones, porque esto es un proceso que sabemos que va a tomar tiempo y donde todos tenemos un rol que podemos aportar, ¿verdad? Como todos los problemas que confrontamos, es una acción de todos dentro de la comunidad y en nuestros diferentes lugares de trabajo con los que logramos hacer los cambios, que sabemos que no son de un día para otro. Y esto lo estamos atajando bien temprano. O sea, aunque esto lleva 10 años en el mercado, sabemos que en los últimos 5 realmente es que poco a poco hemos visto por las tendencias han ido en aumento. Yo quería aportar una cosa más y en una conversación que tuve con un compañero, porque sabemos de que hace muchos años se hacen estas campañas del uso de las drogas, del uso del tabaco y ahora esto nuevo con, ¿verdad? Con los pen, con los Juul, todos los devices electrónicos, pues muchas de estas campañas resaltan el no utilizarlas, pero no te dicen el por qué. Y eso es lo que nosotros hemos estado conversando porque cómo es posible que con estas campañas, como quiera, haya un aumento en adicción y mucho más ahora con estos ¿verdad? Devices electrónicos que son bien atractivos ahora para nosotros. Y se debe hacer este mismo acercamiento como ustedes están haciéndonos ahora a doctores y a los padres, a los jóvenes, brindar y resaltar la evidencia científica. Gracias, Raixi, nuevamente. Gracias por compartir tus ideas y tus pensamientos y ¿verdad? Tus propuestas. Son muy bienvenidas. Bueno, Gredia, si quieres añadir algo más o alguno de los panelistas, doctores. Me queda sino agradecer a todos los que pudieron conectarse y a todos y a los doctores y a ti, doctora Calderón, por el apoyo para esta idea, igual a Iris Montalvo.
y a todo el equipo de vías. Y creo que definitivamente vamos a continuar hablando de este tema en un futuro. Sabemos que hay una necesidad muy grande. Creo que esta charla introductoria abre las puertas para comenzar esa conversación en los hogares. Esta conferencia va a estar disponible me parece que en el canal de YouTube de la Academia y en la página del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría para aquellos que deseen ver detalles acerca de la misma o compartirla. Los exhortamos a que la compartan para que pueda llegar a más personas. Me queda pedirles a todos que se sigan cuidando, que sigan las recomendaciones para tratar de, ¿verdad?, detener la propagación del COVID, que todavía tenemos COVID y tendremos por un tiempo, y que pasen unos días de paz con sus familias. Buenas noches y gracias por acompañarnos, y gracias a los panelistas por tan excelentes presentaciones.